Rusia se queda sin gasolina en plena guerra, tropas inmovilizadas, estaciones cerradas y un país que ya no puede sostenerse a sí mismo. Si quieres entender qué está pasando realmente detrás de este colapso, no pierdas detalle. Suscríbete ahora, dale like, comenta y comparte antes de que desaparezca esta historia del mapa: autos congelados con ventanas cubiertas de escarcha y filas aparentemente interminables que se extienden por kilómetros. Esto no ocurre en un país en desarrollo bajo embargo ni en una ciudad europea privada de petróleo. Vina, estamos hablando de Rusia, la nación con las mayores reservas energéticas del mundo. Sin embargo, el imperio energético de Putin atraviesa hoy lo que podría ser el periodo más crítico de su historia reciente. Escenas similares se repiten en múltiples lugares. En la estación Rosenev de la calle Gubkin, en Belgrado, los ciudadanos han esperado durante horas para llenar sus tanques con apenas unos litros de gasolina, mientras la mayoría de los surtidores permanecen vacíos. Situaciones equivalentes se viven no solo en la frontera, sino también en el interior. En el gélido Krasnodar, en la región de Belyarochensky, llevan 4 días sin electricidad ni agua. Los hogares no pueden calentarse y los vehículos carecen de combustible. A pesar de las garantías de las autoridades locales de que todo está bajo control, el caos domina. Cables tirados en las calles, infraestructura colapsando y la población expresando su frustración en redes sociales. Es irónico, una superpotencia que una vez amenazó con cortar el suministro de gas a Europa, ahora es incapaz de vender gasolina a sus propios ciudadanos. Estas imágenes son solo la punta del iceberg de un colapso sistemático mucho más profundo. En todo el país, 360 estaciones de servicio han cerrado debido a la escasez de combustible y problemas en la cadena de suministro. Los letreros de fuera de servicio no solo reflejan el cierre de un negocio, evidencian el debilitamiento del motor que sostiene el aparato energético que alimenta la máquina de guerra de Putin. Las rutas logísticas, que se extienden desde Moscú hasta la Crimea ocupada, han alcanzado su límite. Mientras las autoridades en Crimea llaman constantemente a la paciencia, incluso en zonas cercanas a Moscú surgen problemas serios de suministro. No se trata de un simple contratiempo logístico o una interrupción temporal. Es la prueba más concreta de que la savia económica rusa está siendo cortada. ¿Cómo puede un país con reservas de petróleo encontrarse incapaz de producir gasolina suficiente? Para comprenderlo, debemos examinar el desastre financiero que subyace al colapso físico que se observa sobre el terreno. Las cifras son contundentes. Los indicios que vemos en las filas no son casualidad, sino la señal de una posible bancarrota con certeza matemática. Datos del Ministerio de Finanzas ruso muestran la magnitud de la crisis. Los ingresos por petróleo y gas cayeron un 24% en 2025 respecto al año anterior, lo que equivale a 8,5 billones de rublos, aproximadamente 18.000 millones de dólares perdidos de la economía rusa en un solo año. Durante el periodo más costoso de la guerra, esa cantidad que debería haber alimentado las arcas estatales desapareció prácticamente en el aire. La consecuencia es un golpe devastador a la capacidad de Rusia para financiar su gasto militar. La caída de los precios del petróleo en los mercados globales, sumada a los techos de precio impuestos por Occidente, está vaciando rápidamente el tesoro de Moscú, mientras los costos internos de producción erosionan el sistema desde adentro. Este colapso financiero no es un déficit presupuestario en papel. Afecta directamente al corazón de las refinerías y de la red de distribución. Los ingresos presupuestarios rusos por el sector energético han alcanzado su nivel más bajo desde 2020. Los intentos por sostener artificialmente el rublo y la caída de los precios internacionales han erosionado los ingresos por exportaciones y han vuelto insostenible el sistema de subsidios doméstico. La consecuencia es clara: si no hay dinero, no hay gasolina. Sin embargo, el dinero no es la única causa de la crisis. El verdadero problema se esconde detrás de las líneas del frente, en los centros más sensibles de las refinerías. Los ataques con drones, resultado de un cambio estratégico por parte de Ucrania, han golpeado directamente la infraestructura energética rusa, causando daños irreparables en la industria petrolera del país.
Los ataques de precisión durante los últimos 2 meses han reducido la capacidad de procesamiento de petróleo de Rusia entre un 10% y un 17%. Esto se traduce en aproximadamente 1,1 millones de barriles diarios que no pueden convertirse en gasolina ni diésel. Tener crudo no basta. Se pueden extraer miles de millones de barriles de oro negro, pero si las torres de destilación de las refinerías han sido dañadas, ese petróleo jamás llegará a los tanques de los vehículos. Rusia enfrenta ahora un verdadero cuello de botella tecnológico. El daño provocado por estos ataques no se resuelve con apagar incendios. Hablamos de un obstáculo técnico complejo. Reparar las refinerías dañadas se ha vuelto casi imposible debido a las sanciones occidentales. La mayoría de los componentes de alta tecnología, compresores, paneles de control y catalizadores, son de fabricación occidental. La imposibilidad de adquirir estas piezas retrasa las reparaciones por meses, incluso años. Aunque los ingenieros rusos intentan reemplazar los componentes con alternativas chinas o métodos soviéticos antiguos, la productividad cae y los costos de producción aumentan. Como resultado, la salida de las refinerías ha disminuido y los precios de la gasolina en el mercado interno se han duplicado respecto a la tasa oficial de inflación, con un incremento del 10,8%. El diésel subió un 8%, mientras que la inflación oficial se situó en 5,6%. Esta escalada erosiona aún más el poder adquisitivo de la población. El colapso parcial de las refinerías tiene un impacto directo en el frente militar. No se trata solo de la disponibilidad de combustible, sino también de su calidad. Las instalaciones dañadas se ven obligadas a omitir catalizadores modernos para mantener la producción, generando combustibles de baja calidad, con alto contenido de azufre y puntos de congelación riesgosos. Un automóvil civil puede sobrevivir con gasolina deficiente, pero los tanques T-90 o vehículos blindados de alto rendimiento no toleran estas condiciones. El combustible de mala calidad puede obstruir inyectores y filtros en motores militares avanzados, provocando averías en pleno campo de batalla. En los crudos inviernos ucranianos, un batallón de tanques inmovilizado por combustible defectuoso representa un desastre estratégico. Ucrania ha conseguido prácticamente inmovilizar la maquinaria pesada rusa sin disparar un solo proyectil directo. Este escenario mantiene en alerta a los generales del frente. El ejército ruso debe enfrentarse no solo a los drones ucranianos, sino también al combustible defectuoso proveniente de sus propias refinerías. Por supuesto, toda crisis genera oportunistas. La corrupción, endémica en el ejército ruso, se intensifica en paralelo con la escasez de combustible. En un contexto donde este recurso se ha convertido en oro líquido, los informes de inteligencia indican que oficiales logísticos estarían desviando diésel de depósitos militares hacia civiles o mercados negros. El desvío de combustible destinado a tanques a cambio de sobornos socava la cadena logística desde dentro. Los analistas y blogueros militares denuncian que mientras Putin mueve divisiones en los mapas, el combustible de esas unidades podría ya haber sido vendido por la puerta trasera. Este es el punto crítico donde la disciplina cede y el instinto de supervivencia prevalece sobre el patriotismo. En respuesta, el Kremlin ha actuado con medidas de emergencia. Primero extendió la prohibición de exportar gasolina hasta finales de 2025, aunque esto resultó insuficiente. Finalmente, la prohibición de exportación se extendió hasta el 28 de febrero de 2026, el mayor exportador de energía del mundo declarando: "No tengo suficiente gasolina, no la venderé al extranjero", representa un golpe severo a la credibilidad de Rusia en los mercados internacionales. Sin embargo, incluso esta medida no resuelve la escasez interna, ya que el problema no es únicamente la producción, sino también la logística. La red ferroviaria rusa está saturada por la intensidad de los envíos militares. Los trenes cargados de municiones para el frente no priorizan los vagones con combustible civil, lo que impide que incluso el pequeño volumen que logra salir de las refinerías llegue a las estaciones distribuidas a lo largo del vasto territorio del país. En un desarrollo sorprendente, Moscú tuvo que solicitar ayuda a Bielorrusia, su aliado más cercano, prácticamente un estado satélite, para aliviar la crisis de combustible. Sí, es correcto. Rusia,
que durante años ha mantenido la economía bielorrusa a flote financiando el régimen de Lukashenko con petróleo y gas a precio reducido, ahora importa gasolina de su vecino. Los acuerdos entre ambos países estipulan que el combustible procesado en refinerías bielorrusas se destinará al mercado interno ruso. Este es el momento en que la imagen de Rusia como potencia energética se quiebra. La realidad de un país incapaz de sostenerse a sí mismo, de soportar el costo de la guerra y que debe llamar a la puerta de sus vecinos es demasiado evidente para que la maquinaria propagandística del Kremlin la oculte. Pero los efectos de la crisis de combustible no se limitan a los tanques o al transporte urbano. Un peligro aún mayor se cierne silencioso sobre los vastos campos de Rusia. Sin combustible, los tractores no funcionan. Rusia, uno de los mayores graneros del mundo, enfrenta ahora los ciclos críticos de siembra y cosecha que requieren diésel, la savia del sector agrícola. En las fértiles regiones del sur, en centros agrícolas como Staverole y Krasnodar, los agricultores, ya afectados por el aumento del precio de los fertilizantes, denuncian ahora precios exorbitantes del diésel en el mercado negro. La incapacidad de un agricultor para llenar su tanque no solo significa la quiebra de su explotación, implica un aumento inmediato del precio del pan en los supermercados de Moscú y una inflación alimentaria descontrolada. La guerra no llena estómagos. Si el Kremlin promete la victoria mientras los alimentos escasean en la mesa de la población, el contrato social se rompe de manera irreversible. ¿Terminará aquí la crisis? Los datos y los informes de inteligencia indican que 2026 será un año aún más sombrío para Rusia. Los analistas energéticos advierten que la industria del combustible pasará de un estado frágil a uno de completa inestabilidad. La infraestructura energética rusa muestra signos de fatiga estructural debido a años de subinversión, al uso excesivo provocado por la guerra y a la escasez de repuestos por las sanciones. No solo las refinerías, sino también las centrales eléctricas, las redes de distribución de gas natural y los sistemas de calefacción emiten señales de alarma. Los cortes de calefacción en los suburbios de Moscú durante el invierno fueron un anticipo de este colapso. La crisis energética no se limita a la escasez de gasolina. Es probable que evolucione a una crisis de múltiples capas que afectará electricidad, calefacción y producción industrial. El estado de la flota vehicular es un factor de riesgo clave para 2026. El parque comercial y civil envejece rápidamente. La retirada de fabricantes occidentales del país y la interrupción del flujo de repuestos dificultan el mantenimiento de los vehículos existentes, agravado además por la baja calidad del combustible. Esto significa más averías, mayores costos y menor eficiencia logística. Camiones que se detienen en carretera pueden desencadenar un efecto dominó, afectando desde el suministro de alimentos hasta el transporte de municiones al frente. La economía rusa se encuentra atrapada entre la disminución de ingresos por petróleo y el aumento de costos. Las implicaciones geopolíticas son aún más críticas. La energía no era solo un arma económica, sino también un instrumento diplomático. Putin utilizó el suministro de gas para presionar a Europa, pero ahora esa misma herramienta se vuelve en su contra. La pérdida de 108.000 millones en ingresos amenaza directamente la capacidad de financiar una guerra prolongada. Las guerras no se ganan únicamente con misiles o soldados, sino con la energía que alimenta las fábricas que producen esos misiles y los camiones que transportan a los soldados. Sin combustible, la movilidad desaparece. Sin movilidad, se pierde la iniciativa en el frente. La estrategia de Ucrania, enfocada en atacar refinerías, es una medida racional en esta guerra asimétrica. Busca hacer sangrar a Rusia golpeando su punto más fuerte, la energía. Frente a esto, el Kremlin podría verse obligado a tomar medidas más radicales para detener la hemorragia. Controles estatales más estrictos para estabilizar los precios internos, expropiación de empresas o incluso racionamiento del consumo público. No obstante, estas medidas al estilo soviético podrían alimentar aún más el mercado negro y aumentar el descontento social. Las personas que esperan en largas filas por gasolina en Belgrado y Krasnodar ya no creen en la propaganda gubernamental que asegura que todo está bajo control, porque el frío no engaña.
Un tanque vacío es más real que cualquier noticia en televisión. La población rusa ahora experimenta el costo de la guerra no solo en los medios, sino en sus propios bolsillos, en sus hogares helados y en sus vehículos inutilizados. Al iniciar 2026, el panorama para Rusia es claro: ingresos en declive, infraestructura dañada, aliados descontentos y una creciente ola de malestar interno. Una crisis energética es un examen de la resiliencia de un régimen. Y en este momento, Rusia se encuentra en serias dificultades frente a esta prueba. El cierre de 360 estaciones de servicio podría ser apenas el principio. Si los ataques ucranianos continúan y las sanciones se intensifican, la vasta geografía rusa podría fragmentarse en islas ingobernables debido a la escasez de combustible. Esto representaría una erosión directa de la autoridad central de Moscú. ¿Cómo afectará a la guerra el hecho de que un gigante energético se vea obligado a filas interminables por combustible? ¿Cuánto resistirá la paciencia del pueblo ruso? Y, lo más importante, ¿arriesgará Putin poner fin a la guerra para resolver esta crisis energética? Estas son preguntas cruciales que la población y los analistas deberán seguir de cerca en los próximos meses. Si encontró este análisis detallado útil, no olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal para mantenerse informado sobre los movimientos estratégicos y las implicaciones geopolíticas que están moldeando el futuro de Rusia y del mundo. Cuando uno se mira al espejo por la mañana y siente la ligereza o el cansancio en cada movimiento, muchas veces está experimentando algo más profundo que simplemente hacerse mayor. Está sintiendo el resultado de años de hábitos, elecciones y circunstancias que influyen directamente en la calidad de vida a medida que pasan los 50 años y más allá. Y es aquí, en ese punto íntimo y cotidiano, donde empieza esta historia sobre envejecer con salud, propósito y dignidad. Mi nombre es Bilal y quiero acompañarte a entender por qué en 2026 el concepto de envejecimiento saludable se ha convertido en una conversación urgente y basada en evidencia tanto en Estados Unidos como en México, una conversación que ya no se trata de evitar la vejez, sino de vivirla con más fortaleza física, claridad mental, conexiones sociales enriquecedoras y una perspectiva renovada sobre el bienestar que va más allá de simplemente no enfermar. Las investigaciones recientes de instituciones como el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, NIH, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, nos recuerdan que, aunque la genética tiene un papel, las elecciones de estilo de vida y los hábitos cotidianos tienen un impacto enorme y modificable sobre cómo envejecemos y cuánto podemos disfrutar de independencia y calidad de vida en esta etapa. La idea de envejecer saludablemente no es un cliché motivacional, sino un proceso continuo que implica cuidar el cuerpo, la mente y las relaciones a través de acciones prácticas, respetuosas y adaptadas a las realidades de quienes han acumulado experiencias de vida, responsabilidades familiares y, en muchos casos, condiciones crónicas que han desarrollado con el tiempo. De hecho, la década del envejecimiento saludable 2021-2030, promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, reconoce que la población de adultos mayores está creciendo rápidamente en toda la región de las Américas y que las políticas, los entornos comunitarios y el acceso a servicios deben adaptarse a este cambio demográfico para que ninguna persona mayor se quede atrás. Un dato revelador que nos guía es que el envejecimiento saludable no significa la ausencia de enfermedades, sino la capacidad de hacer lo que valoramos durante el mayor tiempo posible, manteniendo capacidades físicas, mentales y sociales que sostienen nuestra autonomía. Esto tiene implicaciones profundas para millones de personas mayores de 50 años que viven con condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, osteoartritis o incluso dificultades audibles y visuales, que según la Organización Mundial de la Salud son comunes en la vejez y a menudo se presentan simultáneamente. En este sentido, la evidencia actual, respaldada por décadas de investigación, destaca que el movimiento regular, aunque sea moderado, es uno de los pilares más sólidos para preservar la salud a largo plazo. Caminar, practicar ejercicios de fuerza ligera, estiramientos y actividades que desafíen el equilibrio pueden reducir el riesgo de caídas, fortalecer los músculos y mejorar la capacidad funcional para tareas diarias como subir escaleras o cargar bolsas sin dolor. Las caídas, de hecho, son una de las principales causas de lesiones en personas mayores, con tasas que aumentan con la edad,
Y abordar esto con ejercicios simples adaptados a cada persona puede marcar la diferencia entre depender de otros o seguir siendo autosuficiente. Pero el bienestar en la edad adulta no es solo físico, también es mental y social. Los CDC promueven la conexión social y el cuidado emocional como elementos esenciales del envejecimiento saludable, porque las relaciones significativas, el apoyo comunitario y la participación en actividades que nutren el espíritu reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo y fortalecen la resiliencia frente a desafíos comunes como el duelo, la jubilación o la transición a nuevas etapas familiares. Para muchos adultos de más de 50 años, la vida está llena de roles: abuelo, cuidador, trabajador, amigo, que enriquecen pero también pueden agotar. Por eso, la ciencia hoy reconoce que la gestión del estrés, la dedicación a pasatiempos placenteros y la búsqueda de un equilibrio entre el dar y el recibir en las relaciones no son lujos, sino prácticas que contribuyen directamente a la salud física y mental, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ansiedad y deterioro cognitivo. Un aspecto que también emerge con fuerza en 2026 es la importancia de la detección temprana y las pruebas preventivas personalizadas para personas mayores, que han evolucionado con avances tecnológicos que permiten evaluar factores de riesgo más allá de las pruebas tradicionales. Esto incluye monitoreo de la presión arterial, perfiles de colesterol más detallados, screening personalizado para osteoporosis y evaluaciones metabólicas que pueden adelantarse a complicaciones antes de que se desarrollen en síntomas debilitantes. Todo con el objetivo de mantener funciones saludables durante más tiempo. Asimismo, en ambos países se ha ampliado el acceso y la importancia de vacunas para adultos mayores, incluyendo aquellas que protegen contra la influenza y la neumonía, enfermedades respiratorias que persistente, y tristemente siguen provocando hospitalizaciones entre las personas mayores, lo que subraya el valor integral de combinar actividad física, buena nutrición, atención preventiva y apoyo social para reducir riesgos. Otro tema que cientos de estudios han mostrado y que las organizaciones de salud han enfatizado recientemente es cómo los hábitos alimentarios influyen en la energía, la inflamación y la longevidad. Las guías actuales recomiendan más alimentos frescos, ricos en fibra, antioxidantes, proteínas magras y grasas saludables, y menos alimentos ultraprocesados que pueden contribuir al sobrepeso, la diabetes y enfermedades cardíacas. Desafíos que son particularmente prevalentes en adultos mayores tanto en Estados Unidos como en México, donde las tasas de obesidad siguen siendo altas y están vinculadas a complicaciones crónicas. Lo que puede sonar como información técnica se traduce en la vida real en cosas sencillas: elegir agua en lugar de bebidas azucaradas, optar por verduras en cada comida, compartir la preparación de alimentos con un amigo o familiar y disfrutar de sabores que nutren tanto el cuerpo como la memoria afectiva. Estas decisiones no tienen que ser perfectas ni costosas. Se trata de patrones que, con consistencia, pueden preservar la energía para jugar con los nietos, cultivar un jardín o simplemente levantarse por la mañana con una sensación de bienestar. Y a medida que la ciencia nos muestra cada vez más conexiones entre cuerpo y mente, por ejemplo, cómo el sueño insuficiente está relacionado con mayor riesgo de problemas metabólicos, estrés crónico y dificultades de memoria, se vuelve claro que cuidar del descanso es tan fundamental como cuidar de la dieta o el movimiento. Dormir bien, mantener horarios regulares y priorizar un ambiente que invite al descanso son aspectos que muchos adultos mayores han aprendido por experiencia y ahora la evidencia científica los respalda como parte de un enfoque integral de salud. Además, la salud emocional, que incluye aceptar cambios corporales, enfrentar miedos sobre el futuro o buscar apoyo profesional cuando sea necesario, no es algo separado de la salud física, sino un componente que influye profundamente en la calidad de vida, en la energía diaria y en cómo cada uno de nosotros navega la transición de las décadas con calma y propósito. En este tejido complejo de factores biológicos, emocionales y sociales, emerge un principio claro: el bienestar después de los 50 no es un destino, sino un viaje continuo que se construye con pequeñas decisiones sostenidas, autocompasión y apoyo comunitario. Al mirar atrás, muchos de nosotros reconocemos momentos en que elegimos el descanso en lugar del exceso, la compañía en lugar del aislamiento o el movimiento suave en lugar de la inactividad, y esos momentos, uno después de otro, son los que verdaderamente cuentan para mantener la independencia que tanto valoramos. Y mientras miras hacia adelante, es importante recordar
que nunca es demasiado tarde para ajustar un hábito, probar una nueva forma de moverte, reconectar con un ser querido o solicitar orientación de un profesional de confianza para entender mejor tu cuerpo y tus necesidades. Por eso, querido amigo y espectador, te invito con un corazón tranquilo y lleno de respeto a compartir en los comentarios lo que te ha ayudado a cuidar tu bienestar, a dar like si sientes que estos temas importan en tu vida diaria y a suscribirte para que sigamos explorando juntos con información confiable, compasiva y acorde a la realidad de quienes han vivido tanto, cómo podemos envejecer con más calma, dignidad y alegría, cuidándonos unos a otros en cada paso de este viaje.